muchas gracias, Pilar. Muchas gracias al Departamento de Promoción Económica también por haber organizado estas jornadas y muchas gracias a todos y todas los que lo habéis hecho posible. Hoy hablamos de cooperativismo. ¿Y por qué es importante hablar de cooperativismo? Pues en primer lugar porque nuestro municipio tiene una larga tradición. Siempre que hablamos de cooperativas me gusta hablar del caso de Colimsi, que fue una cooperativa creada en los 60, la primera cooperativa de la Comunidad Valenciana creada exclusivamente por mujeres y que tuvo un impacto decisivo en la ciudad, no solo en la incorporación de la mujer al mercado laboral, que desde luego también, sino en la instauración de esa cooperativa que a día de hoy sigue funcionando y que ha generado un impacto tan positivo en nuestra ciudad. Hablamos de cooperativas y es cierto que es un modelo que viene desde hace mucho tiempo, pero que a la vez yo creo que está de rabiosa actualidad, ¿no? Hoy en día hablamos de cómo poder generar nuevos modelos en los cuales pues los trabajadores y trabajadoras estén máximamente motivados. Se habla incluso de hacer cambios legislativos para que en los consejos de administración de las empresas los trabajadores y trabajadoras puedan participar de alguna forma. Y realmente a veces pues también corresponde en todas estas tendencias del siglo XXI pues volver un poco la vista atrás, ¿no? Y fijarnos en instituciones que ya están consolidadas y que realmente puedan aportar soluciones al siglo XXI, ¿no? Y en este sentido, desde luego, la cooperativa es una de esas figuras que puede aportar soluciones a las necesidades del siglo XXI, en el que sean realmente una serie de trabajadores y trabajadoras asociados los que lleven hacia adelante una actividad económica de entidad. Y eso lo muestra además su actualidad, que en diferentes ámbitos, como por ejemplo las energías renovables, las cooperativas están jugando un papel esencial. Así que me parece muy importante que tanto desde las instituciones académicas como por supuesto desde el ayuntamiento insistamos en explicar un poco cuáles son todas las opciones que la gente tiene delante cuando quiere llevar adelante un negocio, precisamente para que su modelo de negocio pues cuadre perfectamente con la forma jurídica y decir que no solo hay SAs y SLs, sino que realmente tenemos muchas opciones y la cooperativa desde luego es una de esas opciones muy interesantes. Así que no me voy a alargar más porque creo que va a ser una mañana intensa, pero espero que sea de mucho provecho y que todos y todas podamos aprender muchísimo del mundo de las cooperativas. Muchas gracias a todos y todas los que lo habéis hecho posible y ahora a disfrutar de la jornada. Muchísimas gracias, Laura, por darnos esta bienvenida. Nosotros, desde el aula empresarial de la Universidad de Valencia, le damos muchas las gracias al Ayuntamiento de Sagunto porque nos ha acogido fenomenal en nuestras actividades. Y esto, la verdad es que vamos, que potencia muchísimo el impacto de este tipo de actividades. Tener una administración local que está interesada, que ayuda, que facilita y que te lo pone fácil y que se la ve interesada, la verdad es que a nosotros nos va fenomenal, ¿eh? O sea, que lo agradecemos mucho y lo agradecemos de corazón, o sea, sinceramente. Creo que además en el Ayuntamiento de Sagunto todas las actividades que estamos desarrollando están teniendo mucho impacto y un impacto muy, muy interesante. Muy bien. O sea, que muchas gracias a todo el Ayuntamiento. Y nada, pues empezamos la sesión. Vamos a empezar ahora con la presentación un poco de la sesión del aula empresarial, de las actividades que realizamos. Para eso voy a llamar a Fidel García de Divalterra para que me ayude a presentar la sesión. Y así... Fidel, ¿estás por ahí? Estic aquí, sí. Ah, molt bé, Fidel. Bueno, este día del emprendedoría en cooperativa es una de las actividades que realizamos dentro del aula empresarial. El aula empresarial es, bueno, una de las aulas de VEMPREN, que es la unidad de la Universidad de Valencia, que está dentro del Vicerrectorado de Emprendimiento y que intenta generar aulas de emprendimiento para motivar y para facilitar el emprendimiento juvenil. Y también para dar a conocer fórmulas de emprendimiento. Este aula está especializada en economía social y sostenible. Y aquí, bueno, pues digamos que nuestra materia prima o nuestro target más expreso es sobre todo las cooperativas como parte de la economía social, pero las empresas de triple impacto en general. Entonces, bueno, pues somos muy partidarios de dar a difundir el modelo de las empresas sostenibles y de las empresas de la economía social. Bueno, pues dentro de las actividades del aula empresarial están las actividades en el territorio.
El aula empresarial, debo decir que está fundamentalmente financiada por el área de promoción económica de la Diputación de Valencia, a quien desde aquí agradezco muchísimo el apoyo que nos da y el ánimo y la dinamización que nos proporciona siempre. Y para la realización de nuestras actividades en el territorio, la verdad que hemos contado con la colaboración de Ivaltierra en general, pero con de Fidel García en particular. Y la verdad es que ahora él nos explicará estas actividades que desarrollamos en las distintas localidades, porque ha sido una pieza clave. El aula, de todas maneras, no solamente desarrolla esas actividades. Nosotros lo que tenemos una web donde podéis consultar las actividades que realizamos. Ahí os he dejado el enlace. Y tenemos, bueno, pues hacemos varias cosas, formación, de transferencia, de investigación, pero vamos, quizá el producto estrella, por decirlo de alguna manera, sería estas actividades en el territorio, de las que además estamos muy, muy orgullosos porque es muy bonito, la verdad, lo de que la universidad cuente lo que sabe y lo que puede y el conocimiento que tiene, devolverlo en forma divulgativa y en particular en esta actividad dirigida a jóvenes aún estamos más contentos. Bueno, pues nada, yo decir que ahora Fidel nos explicará un poco estas actividades en el territorio que realizamos en las que se enmarca este Día del Emprendimiento en Cooperativa. Fidel. Bien, gracias Pilar, gracias a todos por asistir y gracias por supuesto al Ayuntamiento de Sagunto por acogernos también, tanto cuando ha podido ser presencial hace unas semanas como en formato online. Yo voy a resumiros un poco el contenido del ciclo de jornadas de emprendimiento y economía social y sostenible. Es la segunda edición, el segundo año en que se hace este tour, digamos, por toda la provincia. Este año totaliza 13 jornadas separadas en 3 grandes bloques o temáticas. Hoy es la última de las jornadas dedicadas en este caso al fomento del emprendimiento en cooperativismo. Es una actividad que empezó después de verano, empezamos en Ayora en formato online, seguimos con la Mancomunidad de la Costera también en formato online. Ayer tuvimos la penúltima sesión con la Mancomunidad Camp de Túria desde Llíria y hoy cerramos el ciclo desde Sagunto. Lo que se trata, como ya hemos comentado antes, y no voy a profundizar en el tema, es dar a conocer el cooperativismo como una de las alternativas para el fomento del emprendimiento, para la marcha de empresas, para que se pueda ver que más allá de las figuras clásicas de la sociedad limitada, comunidad de bienes, pues hay una figura jurídica muy interesante para poner en marcha empresas con varias personas, que es la cooperativa, y sobre la cual veréis tanto una explicación teórica del marco legal y de los beneficios que supone este formato de empresa, como también una experiencia práctica pues de gente que ha dado ese salto y ese paso y se ha puesto en marcha en un formato que aumenta la participación de los socios dentro del día a día de la empresa y que incorpora una dimensión social a la actividad económica. Junto a jornadas como esta del emprendimiento del cooperativismo, el resto de las temáticas pasan también por unas jornadas específicas dedicadas al régimen jurídico de las asociaciones. En este caso, lo que se ha buscado ha sido dar una pincelada de las principales obligaciones legales que tiene cualquier asociación cultural, deportiva, empresarial, que normalmente se gestionan desde las personas que forman parte de la asociación de manera altruista y sin una dedicación profesional, pero que tienen que tener en cuenta pues que tiene obligaciones a nivel fiscal, a nivel jurídico, a nivel también laboral, si se va a hacer algún tipo de contratación, y con una serie de jornadas que se han hecho en Alcácer, Montserrat, en Sagún el 20 de octubre y la última que la tuvimos el 2 de noviembre en Chirivella, se ha dado las claras que los gestores no profesionales de asociaciones puedan saber cuáles son las principales obligaciones que comporta el día a día de este tipo de actividad. Y finalmente, el tercer bloque de temáticas son unas jornadas comarcales sobre buenas prácticas en economía social y sostenible, que incorporan tanto una introducción teórica sobre sostenibilidad y economía social, como una batería de buenas prácticas en cuestiones que han podido ponerse en marcha con una dimensión social y con un plus de participación, digamos, de sus promotores dentro de los objetivos de la empresa. Empezamos en este caso en el mes de febrero, cuando aún hacíamos las jornadas mayoritariamente presenciales, y luego ya hemos tenido varias jornadas online. Tuvimos la presencial de la Fonda en Carrós, las jornadas online de Requena y de Cullera, y tuvimos el 27 de octubre aquí en Sagunt, la misma de las jornadas de este ciclo.
He hecho un poco un repaso de este ciclo que el año que viene se prevé que continúe y que las temáticas se han ido acoplando un poco a la demanda o a los intereses que se han manifestado desde los ayuntamientos. Desde Ivalterra coordinamos una red de agencias de desarrollo local dentro de la provincia, en las cuales también está integrándose Sagunt, y planteamos anualmente pues cuáles son las temáticas que más interesan a las agencias para poder organizar jornadas como estas de transmisión de conocimiento para que llegue a nivel local y a nivel de usuario final, pues ponencias interesantes por parte de especialistas, como es el caso de la universidad y del equipo que coordina Pilar. Simplemente animaros a esperar que esta jornada os parezca interesante, animaros a hacer preguntas. Tenéis ante vosotros un grupo de expertos sobre el tema con amplio conocimiento en cooperativismo. Al mismo tiempo tenéis también la experiencia de una cooperativa muy interesante, la cual os animamos a atender, a aprender y desde luego a preguntar cualquier duda que tengáis para poder intentar entre todos solucionarla. Y sin más, pues dejo paso a Pilar. Muchas gracias y seguimos en marcha. Muchas gracias, Fidel. Y nosotros, la verdad es que, como comentaba Fidel, sí que os animamos a que en esta sesión participéis, porque además es que contamos también con la colaboración de FEVECTA, que tenemos aquí un experto en materia de cooperativas de trabajo asociado, que es la fórmula jurídica, digamos, más usual en primer lugar, parece llamada a vehiculizar el emprendimiento juvenil. Y la verdad es que yo creo que debéis aprovechar en la medida de lo posible a cumplir el objetivo de la jornada, que nosotros que por lo menos conocer esta forma jurídica, conocer esta forma de funcionamiento, esta fórmula de empresa, es diferente y que está mucho a los valores que tiene la generación que vosotros encarnáis, ¿no? Que, bueno, pues, en ese sentido, también quería poner en valor, además de profesores de la universidad, aquí tenemos a una cooperativa juvenil, que es Ocambumba, que ellos, y que además hace una actividad sostenible, y tenemos también a FEVECTA, ¿no? a la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado, un poco para que veáis todo el conjunto de actividades, de perspectivas sobre el emprendimiento cooperativo. Nosotros tenemos mucho interés en el tema de que se promocione el modelo cooperativo y de intentar facilitar en la medida de lo posible que ese modelo funcione. Entonces, bueno, pues desde la universidad también hemos elaborado, vamos ya 10 ediciones de un diploma online para formar gestores y asesores en cooperativas y técnicos de cooperativas. Es el diploma de especialización en gestión tributaria y contable para cooperativas. Es un título online que lleva ya 10 ediciones, ahora mismo está en prescripción. Empezamos desde finales de noviembre hasta finales de junio, y bueno, con él hemos intentado cubrir el nicho que hay, para formar a gente para cubrir el nicho que hay de asesores y gestores y técnicos especializados en cooperativas, porque aunque hay muchísimas cooperativas y las cooperativas cumplen, pues creo que están en un porcentaje del PIB muy alto, pues sin embargo, pocos gestores y pocos asesores de cooperativas, poca gente formada en materia de cooperativas, y sin embargo hay demanda de esto. Bueno, ya para acabar presentando la jornada de hoy, tenemos la presentación del aula que acabamos de hacer Fidel y yo. Ahora hablará Pepe Albors, que es técnico de FEVECTA, como os comentaba, que os comentará qué es una cooperativa, cómo funciona, os introducirá el modelo. Después Alicia Mas, que es profesora titular de empresas de la Universidad de Valencia, os hará una introducción al emprendimiento, a cómo emprender. Después haremos un breve descanso y hablará Ocambumba, que es una cooperativa que se dedica a la construcción sostenible, y bueno, yo creo que os va a interesar mucho. No os adelanto más porque os va a gustar mucho. Y luego iremos a la parte un poco técnica de la jornada, que es, hablaremos del régimen fiscal y el régimen laboral de seguridad social de las cooperativas. Esto es un poquito más para introduciros curricularmente dentro de la materia para que veáis un poco las ventajas de la cooperativa. Ha levantado la mano una persona. No sé si quería levantarla o si ha sido involuntario. Yesenia, ¿querías hablar? Bueno, veo que no, quizá ha sido involuntario. Y bueno, pues nada, ya sencillamente deciros eso, que el año que viene volveremos a hacer actividades, volveremos a hacer cosas, y que estéis atentos porque volveremos a hacer actividades en el territorio. Y sin más preámbulo, yo creo que le paso la palabra ya a Pepe Albors, que ya está por ahí y que ahora nos explicará qué es una cooperativa.
¿verdad? Aprovechar que está aquí, hacerle preguntas porque es un experto y además es un gran comunicador en materia de cooperativismo. Pepe, no se te oye. No se me oyó porque me pongo el micro enchufado. Suele pasar. Muy bien, me alegro que estéis atentos. No, decía que muchas gracias por tus palabras, Pilar, y muchas gracias al Ayuntamiento de Sagunto, al alcalde Darío, por darnos la oportunidad de hoy estar aquí en Sagunto explicando una fórmula jurídica diferente, con valores y principios diferentes, porque creemos que es la empresa del presente y del futuro, ¿no? Agradecer también a la empresarial y a Divalterra y a la Diputación pues este compromiso con el fomento y el desarrollo del cooperativismo, ¿no? Y nada, quería dar algunos datos para situar a nivel de cifras lo que representa el cooperativismo y especialmente el cooperativismo de trabajo asociado, porque hay otro tipo de cooperativas como las agrarias, las de servicio, las de consumo, las de vivienda, las de crédito, como Caixa Popular, por ejemplo, o Consum, muy famosas todas. Pero deciros que aquí, a nivel de Comunidad Valenciana, hay un total de unas 1.968 cooperativas de trabajo asociado. Pequeñas cooperativas de 2-3 personas o grandes cooperativas como el caso de Polinesia Cobal de más de 540. Cooperativas muy antiguas, como ha citado antes el alcalde Acolimsi, que es una de las cooperativas veteranas que están en la federación, y cooperativas en todos los sectores de actividad. De hecho, en Sagunto tenemos un total de 23 cooperativas y son de las grandes, ¿no? Tenemos cooperativas como educación, por ejemplo, cooperativas de educación como Escola Infantil del Rollet o como la Escola Infantil Petitons, de ahí del Puerto Sagunto. Tenemos grandes cooperativas de transportes también aquí en la comarca, ¿no? Como pues, Transporte Los Valles, Transmorberre. Tenemos cooperativas de servicios sociales y tenemos una gran cooperativa que es integración de personas con discapacidad psíquica, que es Socolti, que está haciendo una gran labor. O también Limpiezas Colimsi, que aparte de limpieza, hace todo el tema de servicio de ayuda a domicilio. Un caso concreto de Colimsi, cuando iniciaron, que es de las cooperativas más veteranas, era en tiempos aún del general Franco, ¿no? Y una vez fue, cuando estaban montando la cooperativa, este grupo de mujeres, la Guardia Civil fue a su casa y le preguntaron por el marido de la presidenta, ¿no? Consuelo. Y resulta que, bueno, pues su marido no estaba. Cuando llegó, la Guardia Civil les preguntó si les daba permiso o autorizaba a su mujer para poner en marcha una empresa cooperativa, ¿no? Por supuesto que se lo dio, pero fijaos cómo ha cambiado el tiempo. Es curioso porque la primera cooperativa que se crea en 1844 en Manchester, Inglaterra, los pioneros de Rothschild, ya la mujer participaba en igualdad. Es decir, el cooperativismo, aparte de los valores y principios, ha sido un elemento muy de participación y de integración de las mujeres, ¿no? Pues como os decía, tenemos cooperativas como el ejemplo que veremos posteriormente de construcción, que es o Cambuba, o eléctrica de Algimia. Tenemos cooperativas importantes vinculadas a Alto Sorno, como Comonsa o como Comesa, que son cooperativas que surgen también en los años 80-85 en crisis industriales, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, y por el tema de la pandemia, estamos sufriendo también una crisis importante, ¿no? Económica. Y en este sentido, pues probablemente algunas empresas desaparezcan. Bueno, en aquellos momentos, algunas empresas que no tenían viabilidad como cooperativa fueron capaces, los trabajadores y trabajadoras, de asumir lo que era la empresa y llevarlas adelante. Ya les digo, casos como Comonsa, muy conocido ahí en el Puerto Sagunto, o Comesa o Serpusa, vienen de aquella época de reconversión de empresas, ¿no? De empresas recuperadas, ¿no? Tenemos cooperativas de servicio, de idiomas, de asesorías, en fin, en todos los sectores de actividad hay cooperativas. Ya os digo, pueden ser pequeñas cooperativas o cooperativas grandes, ¿no? Lo importante es tener una idea de negocio y llevarla adelante. Con estas cifras y con estos ejemplos de Sagunto, de ahí del Camp de Morvedre, pues quería deciros que es posible. Hay cooperativas que están teniendo éxito fundamentalmente porque son capaces de mantener los puestos de trabajo. Porque una cooperativa de trabajo al final es eso, procurar trabajo en las mejores condiciones posibles para sus socios y socias, ¿no? De las cooperativas. Pues de esto va a ir mi exposición
y mi idea es ser bastante puntual, así que tengo unos 35-40 minutos por delante para no comerme tiempo de los demás. Y bueno, pues voy a empezar a compartir la presentación y a explicar un poco, pues, bueno, en qué consisten las cooperativas, las de trabajo asociado, qué requisitos hace falta. Especialmente también hablar de los valores que hay detrás, ¿no?, para la creación de una cooperativa, ¿no? Y quería, pues, en principio, contaros dos pequeñas historias, ¿no? Una es de una antropóloga, Margaret Mead, muy famosa, que una vez un alumno le preguntó cuál era su opinión acerca del primer signo de civilización, ¿no? Claro, los alumnos esperaban que la antropóloga dijese, pues bueno, el descubrimiento del fuego, la fabricación de herramientas, en fin, aspectos muy técnicos, ¿no? Pero la antropóloga dijo, no, el primer signo de civilización es un fémur que encontramos que estaba suturado, ¿no? Es decir, que se había roto y que había sanado y había habido una soldadura. Y la gente se quedó un poco extrañada. ¿Y eso? Y dice, sí, porque en aquella época cualquier mamífero, cualquier persona, cualquier que se rompiese una pierna, una pata, pues era rápidamente, la abandonaban y era pasto de las alimañas y se lo comían, ¿no? Y eso significa que si ese hueso había soldado es porque alguien lo había de alguna manera protegido, lo había resguardado, lo había alimentado para que sanase, ¿no? Ese es el primer ejemplo de civilización que sitúa, ¿no? Es decir, estamos hablando que nuestra sociedad, nuestra civilización ha sido en base a algo fundamental, la solidaridad y la cooperación. De alguna manera, la empresa cooperativa es la que encarna un poco estos valores de solidaridad, de repartir el trabajo, de cooperación, de trabajar las personas conjuntamente, ¿no? Y quería referirme también a otra pequeña historia que me ha venido hoy a la cabeza, porque ayer una de las grandes noticias supuestamente es que ya hay una vacuna para todo el tema de la COVID-19 y que en breve puede ser que ya empiece a funcionar. Claro, la bolsa se ha disparado en las acciones de esas farmacéuticas, ¿no? Pero hace 70, 80 años hubo una persona, Jonas Salk y Albert Sabin, que descubrieron o trabajaron en lo que era la vacuna de la poliomielitis, ¿no? En aquella época era una enfermedad bastante grave, hoy en día está casi erradicada totalmente. Pero lo importante es que estas personas que habían investigado y hicieron la patente de esta vacuna, la facilitaron gratuitamente, ¿no? Y cuando se le preguntaba a Jonas Salk cómo era eso, ¿no?, a este gran virólogo estadounidense, por qué la había facilitado gratuitamente cuando se podía haber hecho multimillonario, dijo, ¿se puede patentar el sol?, ¿no? Fue su respuesta. Es decir, de alguna manera fue un ejemplo de solidaridad, que en estos momentos, para salir de esta crisis profunda, hace falta esa solidaridad y esta cooperación. Bueno, pues nosotros creemos que la cooperativa de trabajo asociado de alguna manera vive de esos principios o de alguna forma traduce estos principios en el día a día en la actividad empresarial, ¿no? Quería situaros un poco, pues bueno, en este mercado laboral que ya existen contrataciones y hay una precarización del trabajo, y el cooperativismo lucha en contra de esa precarización. Ya os he dicho que la cooperativa de trabajo asociado se trata de dar trabajo en las mejores condiciones posibles a sus socios y socias trabajadoras, ¿no? Actualmente, pues bueno, parece ser que un poco las cuestiones así neoliberales, que son las que de alguna manera nos han bueno, dominado últimamente, lo que hacen es que, bueno, que si facilitamos el despido, si se emplea más barato, si nos vamos a producir a otros países, pues bueno, la producción continúa. Y ya no se trata de eso, se trata de dar calidad a los puestos de trabajo, ¿no? Y también todo el tema de las tecnologías, pues está abaratando, diríamos, la producción, pero al mismo tiempo está sacando a personas fuera del mercado laboral. Yo tengo dos amigos que están prejubilados desde hace 10 años. Mi amigo Juan trabajaba en Telefónica y mi amigo Lorenzo trabajaba de director en una oficina del BBVA. Con toda la tecnología, estos puestos han desaparecido. Mi amigo Juan, que tenía un buen salario en Telefónica de 2.400 euros, con ese salario contrataron a personas cuando él lo dejaron, es decir, lo sustituyeron. En ese sentido, la tecnología está de alguna forma favoreciendo, ¿no? Y eso ha pasado a lo largo de la historia, pero si no repartimos el trabajo, si hoy en día Consum o Mercadona, que en breve van a tener
cajeros y carritos inteligentes y personas que están en la caja, hombres y mujeres, ya no hacen falta, ¿qué van a hacer? Las despiden, no les renuevan los contratos, las reciclan en las actividades. Pues algo tenemos que ir haciendo, ¿no? Repartir ese trabajo. Creo que el auditorio que hoy estáis aquí sois gente joven, ¿no? Y muchas veces, pues, han dicho que si estudiamos, que si nos esforzamos, tendremos un trabajo seguro. Esto era antes así, en mi caso lo ha sido, en muchos casos lo ha sido. Pero hoy en día la gente joven ya no tiene esa oportunidad de trabajo, se tiene que ir fuera del país, ¿no? Es decir, tenemos que seguir estudiando a lo largo de toda la vida, porque eso es fundamental, pero ya no te garantiza el tener un trabajo, sino que encima gente sobrecualificada en trabajos que están en umbrales de la pobreza, ¿no? La verdad es que eso tiene un nombre y se llama globalización, y se llama, pues bueno, que cualquier producto puede estar en 24 horas en cualquier lugar del mundo. Y bueno, y el mundo se ha hecho global y es un problema también porque aquí nos amenazan temas como el cambio climático, que ya es una realidad y que si no somos capaces de detenerlo, pues no sé qué futuro vamos a tener. Probablemente, en mi caso tengo 59 años, somos la generación que heredamos un mundo mejor de nuestros padres, pero probablemente le dejemos un mundo peor a nuestros hijos, cosa que nunca había ocurrido, ¿no? Bueno, este nivel de globalización, aquí la vieja Europa, que era el centro del mundo junto con Estados Unidos, el eje atlántico, de alguna manera ha cambiado y el mapamundi mundial hoy en día tiene más estas características desde otro ángulo, ¿no? Es que la vieja Europa estamos en un extremo y lo que domina es el eje pacífico de Estados Unidos, China, suroeste asiático, la India, los países emergentes de América del Sur, Oceanía, ¿no? Bueno, pues es una realidad que está cambiando y nosotros, la vieja Europa, tenemos que mantener aún estos valores que han construido esta civilización europea, ¿no? Uno de ellos es, pues eso, ese trabajo digno, ¿no? Ese crear riqueza y un reparto solidario y un Estado social de derecho. Bueno, la sensación que tenemos a veces es que nos están engañando, ¿no? Y que realmente, pues, qué mundo estamos teniendo, donde no tenemos oportunidad de trabajo y si encima tenemos oportunidad de trabajo, a veces resulta que estamos viviendo en umbrales de pobreza porque no llegamos a final de mes. Y de alguna manera lo que quiero transmitiros es que nosotros somos bastante responsables de nuestro futuro, ¿no? Es decir, nosotros podemos aún hoy en día mandar qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Y bueno, y en ese sentido no tiene sentido quedarnos en casa quejándonos, llorando, de que es el gobierno que mal lo hace, los sindicatos que malos son, la patronal que mala es, nos explotan. En fin, siempre podemos encontrar culpables, ¿no? Y tener excusa. Y lo importante es que hay personas que lloran y otros que a lo mejor deciden vender pañuelo para los que lloran, ¿no? Bueno, siempre esa opción la tenemos, la posibilidad de realmente de emprender, ¿no? Y en ese sentido hace falta, pues, un tema de voluntad, de ser optimista, ¿no? Y decía Winston Churchill que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Pues siempre tenemos la posibilidad de elegir qué queremos ser, cómo queremos enfrentar la vida, ¿no? La vida de la persona emprendedora es esa visión optimista, de ver, buscar oportunidades, encontrar necesidades insatisfechas. En la medida que tú encuentras una necesidad insatisfecha y le das una solución, puedes tener un negocio. Esto es importante, ¿no? Vamos a emprender, vamos a ver qué hace falta, qué necesidades tiene la sociedad y nosotros dar nuestra solución a esa posible necesidad. Pues a partir de ahí tenemos un negocio. Porque si no, ¿qué nos queda? Pues bueno, la posibilidad de sí, de acceder a la función pública, de ese funcionario, es una vía bastante muerta, que va a haber cada vez menos posibilidades. Trabajar para una empresa, sí, podemos trabajar por construir los sueños de los demás, pero ¿por qué no decidimos trabajar por construir nuestros propios sueños? Al final nos contratan y nos contratan pues en las condiciones laborales que hoy nos hacen, ¿no? Lo que se conoce como la gig economy, que viene de Estados Unidos, esa economía de polos, y lo vemos claramente en los últimos años, como empresas como Globo, Deliveroo, ¿no? En fin, donde hay una subcontratación cada vez mayor del trabajo. Vivir de los padres hasta que podamos vivir de los hijos, esto ya no funciona, antes aún, pero hoy nos queda la posibilidad de ser personas emprendedoras, ¿no? Y bueno, nosotros desde FEBETA entendemos y apoyamos a gente que decide emprender de una forma diferente, porque emprender significa crear tu propio empleo, ¿no? Ser tu propio jefe, jefa, crear tu propia empresa. Esto lo podemos hacer de una manera individual o de una manera colectiva, ¿no? Como os decía, en estos momentos de
huracanes, ¿no? de incertidumbre, podemos optar por escondernos, por dejar que la cosa pase y escampe. Os digo, ni va a pasar, ni va a escampar, y lo que nos podemos encontrar es mucho peor si no actuamos rápidamente. O construir esos molinos de vientos, ¿no? Bueno, pues aprovechemos la fuerza de los huracanes, la crisis, para encontrar una oportunidad. De hecho, etimológicamente, crisis significa oportunidad. Bueno, pues estas oportunidades las podemos encontrar, descubrir y poner en marcha nuestro negocio. Y como os decía, lo podemos hacer de forma individual o de forma colectiva. Pues yo creo que de forma colectiva tenemos más posibilidades. De hecho, como os decía, la civilización se ha construido en base a la cooperación, a la colaboración. Dicen que la naturaleza, que es sabia, ha demostrado algo, que a corto plazo pueden ganar los depredadores, a largo plazo han ganado siempre los cooperadores. Cooperar es ganar. Y de hecho tenemos muchos ejemplos. Y de hecho vivimos en pareja, vivimos en tribus, vivimos en ciudades, vivimos en regiones, en estados, nos unimos en uniones europeas. ¿Por qué? Porque hemos descubierto desde hace mucho tiempo que solos podemos ir más rápido, juntos llegamos más lejos. Y no se trata de ir más rápido, sino de llegar más lejos, ¿no? Bueno, pues el cooperativismo un poco apuesta por esos valores, ¿no? De compartir y de no perder la individualidad, porque no significa que un proyecto compartido realmente tengamos que renunciar. Pequeñas cosas sí, porque se trata de construir no un yo, no un tú, sino un nosotros, ¿no? Recuerdo ahora, me ha venido un flash a la mente de un director de una cooperativa que me decía: Pepe, el problema de esta cooperativa es que aquí cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Bueno, pues evidentemente si cada uno va a lo suyo y cada uno va y yo voy a lo mío, no estamos construyendo, ¿no? En una relación tanto de pareja, de cooperación o en una empresa cooperativa, es muy importante no tanto el yo como el tú, sino construir el nosotros, que es lo fundamental. En la medida que somos capaces de satisfacer el nosotros, estamos satisfaciendo al yo y al tú. Bueno, pues eso es un proyecto compartido, ¿no? Y el otro día, preparando la presentación de ayer y de hoy, recordé un poco un tema que quería contaros, ¿no? Es nuestra evolución como seres humanos, y nuestro cerebro ha evolucionado y tenemos 3 cerebros en uno, ¿no? Tenemos ese cerebro reptiliano, tenemos ese cerebro límbico o emocional de mamífero, y tenemos también el estado de evolución superior, que es el neocórtex o la estructura cerebral, ¿no? El razonamiento. Bueno, pues son 3 cerebros que conviven en uno y son importantes los 3. El cerebro reptiliano pues, nos garantiza un sistema automático y la supervivencia. El sistema límbico, cerebro emocional, todo el tema de las emociones, el amor, el miedo, que es una gran emoción, la ira, el asco, son emociones que se regula a través de una glándula que se llama la amígdala, que está en el cerebro, es la encargada del enamoramiento, que tiene mucho que ver, ¿no? Y el neocórtex es un poco, pues ya os digo, esa función ya más racional de nuestro cerebro. Bueno, pues es importante porque el tema de nosotros, estamos aquí cada uno de nosotros porque somos fruto de nuestros padres, ¿no? Y la vida lo que intenta es buscar, pues eso, que la subsistencia, ¿no? Y la subsistencia se garantiza en tanto en cuanto hay más cruce genético, hay más diversidad, ¿no? Y la vida se ha hecho en base a la diversidad. Y es fundamental. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para que no nos enamoremos de nuestros padres o de nuestros hermanos. Porque si fuese así, procrearíamos con ellos y, bueno, ¿qué ocurriría? A procrear con ellos no habría apenas cruce genético porque nuestros hermanos, nuestros padres, tenemos los genes muy similares. Bueno, pues todo eso lo que hace es, de alguna manera, que la especie degenere, ¿no? Y sabéis, y no voy a citar, pero hay muchos ejemplos en la realeza que se han casado entre ellos y como salían, ¿no? Degeneraba la especie. Bueno, pues es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, de una forma inconsciente, hace que nos enamoremos de personas que son complementarias a nosotros. En ese sentido, cuando nos enamoramos y hay intercambio de fluidos, nos besamos, hacemos el amor, pues en ese momento es cuando te enamoras de esa persona. Los demás ven desde una racionalidad que no nos conviene, pero desde una cuestión biológica nos dice: esta persona te conviene porque tiene genes muy diferentes a los tuyos y probablemente las personas que nazcan de esa relación van a tener más posibilidades de subsistencia. Pues es una realidad, y os lo cuento porque una cooperativa al final son personas diferentes que se unen
como estas fichas de Tetris que os he puesto, en la cual encajamos y hacemos un muro sólido y construimos desde la diferencia, construimos desde la diversidad. Y esto es importante, porque si somos todas las personas iguales, pues todos vemos la realidad desde un mismo enfoque, ¿no? Imaginar este dado que os presento aquí y 4 personas que somos iguales y yo solo me junto con personas que somos iguales que nosotros, pues ahí renunciamos a una cuestión muy grande, que es la posibilidad de aprender, porque aprendemos solo en tanto en cuanto haya alguien diferente que nos enseña y nosotros les podemos enseñar, ¿no? Una cooperativa, lo bueno que tiene es que desde miradas diferentes, desde ángulos diferentes, desde personas diferentes, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, nos complementamos y podemos hacer un análisis mucho mejor de lo que es la realidad. Es evidente que si somos personas diferentes, discutiremos y eso es bueno y el conflicto no es malo. El conflicto es bueno en el sentido de que hay algo fundamental, que es aprendizaje. A mí, yo solo puedo aprender de alguien que me cuenta cosas diferentes y yo puedo enseñar en la medida que las personas no saben. Si somos iguales, poco podemos aprender. Pues la vida es eso, es aprendizaje. Como decía antes, aprendizaje para toda la vida, ¿no? A lo largo de la vida. Y bien, el conflicto está ahí, pero para llevarnos bien no necesitamos las mismas ideas, sino necesitamos el respeto. Y eso desde nuestra evolución y desde nuestro razonamiento lo podemos, ¿no? Es fundamental la confianza y el respeto mutuo en un proyecto cooperativo, ¿no? Bueno, pues eso es un proyecto cooperativo, un proyecto de personas que se juntan, personas diferentes, que se complementan y que deciden poner en marcha un proyecto en común, ¿no? Bueno, pues como un equipo baloncesto donde hay bases pequeños que mueven el balón rápidamente o pivots altos que en las canastas, si fuésemos todos iguales, pues los equipos no funcionarían. Y la verdad es que una persona no puede ser perfecta, pero un equipo puede llegar a serlo, ¿no? Es decir, nosotros creemos y hemos demostrado, y en Sagunto tenemos estas cooperativas como Colimsi, que llevan más de 50 años, en los cuales han demostrado que trabajando juntas han podido llegar y mejorar y diversificar y crear empresas, ¿no? Empresas solidarias, democráticas. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Bien, pues yo quería presentaros esto, ¿no? La Cooperativa de Trabajo Asociado, que es una empresa en la cual desarrollamos una actividad por el medio de la aportación de trabajo. Las personas que están en la cooperativa trabajan y aportan trabajo, pero también aportan capital. Y como os he dicho antes, realizan cualquier actividad económica, evidentemente lícita, posible, y para trabajar en las mejores condiciones, ¿no? Y se trata de conseguir un equilibrio, igual que los 3 cerebros en nuestra cabeza están equilibrados, lo emocional, lo visceral y lo racional, pues también la cooperativa intenta de alguna forma equilibrar los objetivos empresariales con los objetivos sociales, ¿no? Y lo que nos diferencia de una empresa capital fundamentalmente son 3 cosas. Las cooperativas son empresas democráticas, una persona, un voto. Como os decía antes, desde las pioneros de Rothschild en 1844, las personas han votado en igualdad y de hecho las mujeres han votado siempre en igualdad que los hombres en las cooperativas desde hace más de siglo y medio, ¿no? En una empresa capital no, en una empresa capital es tanto tienes, es decir, tanto dinero tienes, tanto has invertido, tienes tantos dividendos o tienes tanto poder, ¿no? Es evidente que el señor Juan Ros de Mercadona, que es el dueño o accionista mayoritario, para Patricia Botín, del Banco Santander o el señor Amancio Ortega, bueno, pues son empresarios de éxito, empresarias de éxito, pero evidentemente ellos toman su decisión, que tienen el poder en base al dinero que tienen. Eso en la cooperativa no es así, es en base a que somos personas iguales que decidimos en igualdad, ¿no? Y eso son las democracias. ¿Por qué no llevamos la democracia al terreno económico? Bueno, pues es un poco la lucha que tenemos desde la Federación de Cooperativas, ¿no? De decir que hay un modelo que puede ser, o pensamos que a veces es mucho más eficaz y eficiente, es el modelo de la participación democrática y cooperativa. Para eso, evidentemente, hay que formar a las personas y educarlas, ¿no? En valores y principios cooperativos, porque nadie nace sabiendo, lo importante es eso, poder formar, ¿no? Evidentemente, el beneficio en la empresa capital es en función del trabajo que cada uno aporta, ¿no? Digo, en el capital, el beneficio es en función del dinero que cada uno aporta. Yo tengo tantas acciones, repartimos dividendos y en función del dinero que tengo, tanto gano, ¿no? En la cooperativa no, en la cooperativa es en función del trabajo que cada uno aporta. En ese sentido, luego Manuel Alegre explicará y Pilar algunos aspectos relativos al funcionamiento
y cómo se baja la cooperativa y las políticas retributivas, pero al final estamos hablando que es el factor trabajo el importante. Situamos a la persona en el centro de la actividad económica. Bien, y al final, pues una empresa de capital, pues tiende a lo que es la maximización de beneficio. Ahora también las empresas de capital hablan de responsabilidad social, que es importante que hablen de estas cuestiones, pero muchas veces la gente dice, no, mira, a mí no me hables, a mí dame dinero, dame dividendos, y cuanto más dividendos mejor. Y si explotamos bosques en la Amazonas, pues ¿qué más da? Y si trabajamos en Bangladesh haciendo confección y pagando por un plato de arroz al día, ¿qué más da? Y si contaminamos los mares, pues bueno, ya vendrá alguien que los descontamine, ¿no? Bueno, el tema es ganar a costa de lo que sea. Una cooperativa no. Una cooperativa evidentemente es una empresa, tiene que tener beneficio. Ese beneficio nos permite la continuidad de nuestro proyecto empresarial. Lo fundamental es trabajar por un bienestar conjunto, ¿no? Debemos equilibrar criterios empresariales, nos tenemos que ganar dignamente la vida y tener un salario digno que nos permita desarrollarnos y realizarnos como persona, pero también tener un compromiso con la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, como os decía, tenemos una serie de principios cooperativos que es nuestro ADN, lo que nos diferencia. Hablamos de adhesión voluntaria y abierta, es decir, cualquier persona no puede ser socio de una cooperativa y no se puede discriminar por ninguna razón de religión, cultural o sexo, ¿no? La gestión democrática, una persona, un voto, fundamental. Participación equitativa en el capital, somos empresas y tenemos que aportar capital de una forma equitativa. Autonomía e independencia, poder tomar nuestras propias decisiones. Educación e información es fundamental. Educación e información en las cooperativas, porque constantemente tenemos que estar formándonos por temas y retos empresariales, pero también recibiendo esa educación en valores y principios, ¿no? También la interacción, ¿no? Nos juntamos varias personas para crear una cooperativa, pero también debemos juntarnos varias cooperativas para poder tener una dimensión más grande y poder competir en el mercado, ¿no? Y por último, un principio que se añadió más recientemente por la Alianza Cooperativa Internacional, que es ese compromiso que tiene el cooperativismo con el desarrollo local, porque al final son empresas que se quedan. Columsi no tiene sentido que ahora se vaya a trabajar a Francia, ¿no? Y digo, no, pues mejor nos vamos a Marruecos o a Francia, que allí tenemos más probabilidad de ganar dinero. No, somos personas de aquí del puerto o de Sagunto que vivimos aquí y nuestra riqueza se queda aquí y nuestros hijos estudian aquí. Es decir, que las cooperativas no se deslocalizan, tienen un interés real por el desarrollo de la comunidad donde se encuentran y también ese compromiso medioambiental. Bueno, pues ahí están las cooperativas. Y al final una cooperativa no deja de ser una empresa que tiene esas dos variables, esa visión o esa dimensión societaria que se transmite a través de la Asamblea General, donde estamos todos los socios y socias que votamos, donde elegimos un consejo rector para que operativamente tomen las decisiones en el día a día, en el mes a mes, donde tenemos un equipo directivo y una dirección, hombres y mujeres que toman de alguna manera el timón de lo que es la empresa y desarrollemos cualquier actividad, como os he dicho, lícita posible, ¿no? Y bien, y para crear una cooperativa, pues bueno, no es especialmente complejo. La verdad es que tenemos muchas oportunidades, que haya mucha gente o instituciones que nos ayuden. Nosotros hemos trabajado mucho con la Agencia de Desarrollo Local de Sagunto y ahí hay gente formidable que os puede ayudar en aspectos clave como es que sobre el papel analicemos la viabilidad del negocio. Y de hecho, cuando en Sagunto nos dicen, oye, que esto puede ser cooperativa, pues tanto María José Mérida o como otras personas que están allí, nos llaman y dicen, oye, que aquí hay alguien que puede crear una cooperativa, contarle lo que es la cooperativa y nosotros vamos y de forma gratuita pues damos ese asesoramiento de lo que es la creación de una cooperativa, ¿no? Evidentemente tiene que ser viable sobre el papel, luego intentaremos que sea viable en la realidad y para crear una cooperativa con 2 personas se puede crear. Antes os decía que la más grande, la Comunidad Valenciana, tiene 540 socios, la más pequeña es con 2 hermanos, una pareja, un hombre, no sé, un matrimonio, pues bueno, la familia, los amigos, 5, 10, podemos crear una cooperativa. Bien, con 2 personas se crean cooperativas. Hace años necesitábamos 7, luego bajó a 5, luego a 4, a 3, y ahora con 2. Por ahí no pasaremos porque ya sería demasiado, ¿no? Bien, ¿qué más hace falta? Pues bueno, evidentemente una capacitación profesional, ¿no? Es decir, si nos dedicamos a algo tenemos que saber de si algo a qué nos vamos a dedicar. Evidentemente hará falta, pues eso, lo que significa la responsabilidad de autogestionar una empresa, ¿no?
esto es importante, asumir el compromiso que somos como eslabones de una cadena en la cual pues cada uno aporta y se deja el alma en el proyecto, ¿no? Y es decir, somos un equipo que estamos interrelacionados y un equipo sinergético que somos capaces de dar mucho más individualmente. También nos va a hacer falta financiación y a veces hablamos de las 3 Fs en inglés, Friends, Family o Full, ¿no? Bueno, pues sí, es una realidad. Si no tenemos dinero que aportar para nuestra cooperativa, tenemos que solicitarlo, pero bueno, hay entidades como los bancos comerciales o la banca ética o la banca cooperativa como Caixa Popular, los bancos, FIARE, es decir, gente que puede comulgar más con nuestros valores. ¿Qué más hace falta? Pues el capital social mínimo legal son 3.000 euros para crear una cooperativa. Lo interesante es que, al igual que la SL, la responsabilidad está limitada al capital que se aporta, ¿no? También hace falta una serie de trámites para llevar adelante el proyecto. Son trámites muy rápidos que voy a enumerar, como saber cómo nos vamos a llamar, le ponemos el nombre a nuestra cooperativa. Antes, en el preludio, comentaba que las cooperativas de Sagunto a veces tienen como Comonsa, Comesa, poner la SA y de los registros, dice, cuidado que eso puede confundir y pensar que es una sociedad anónima. No, no, es Sagunto, pero bueno, el registrador se ha vuelto un poco tiquismiquis y no nos deja poner cosas que terminen en SA. Pero bueno, tenemos el nombre, lo pedimos a Madrid o a Valencia, nos viene con ese nombre los estatutos que en FEBEITA ofrecemos y trabajamos, donde se regula los aspectos sociales de la cooperativa, pues bueno, los derechos, los deberes, el domicilio social, la actividad que vamos a realizar, las faltas, todo el tema del procedimiento de expulsión y de admisión de socio. Vamos al notario, lo escrituramos y luego vamos y pagamos un impuesto de transmisión de acto jurídico documentado. Luego Pilar nos contará muy bien las ventajas que tienen las cooperativas a nivel impositivo, que son bastante interesantes. Estamos también en un proceso de reforma de la ley fiscal porque hemos perdido un poco ventaja competitiva. Pero bueno, posteriormente vamos al registro, registramos nuestra cooperativa, tenemos un registro que es gratuito, que ahí andamos, luego vamos otra vez a Hacienda y nos damos de alta para todo el tema de los 036, el IVA, el impuesto de sociedades, el impuesto de actividad económica, pagar el IRPF, en fin, no nos escapamos de pagar y está bien pagar porque con eso construimos mejores servicios públicos, ¿no? Tenemos luego que registrar nuestra cooperativa a nivel de seguridad social y lo interesante es que la cooperativa puede elegir en qué régimen de seguridad social quiere encuadrar a sus trabajadores y trabajadoras y puede hacerlo tanto en el régimen general como en el régimen especial de autónomo. Podemos elegirlo y lo interesante es que durante 5 años no lo podemos cambiar, pero a cada 5 años modificamos estatutos y podemos cambiar de régimen de seguridad social donde queremos estar. La opción de uno u otro, pues lo podemos ver el día que vengáis con un proyecto y os explicamos un poco qué ventajas tiene un régimen u otro. Al final, no es más que pagar más o pagar menos y recibir más prestación o recibir menos, ¿no? Una cooperativa es importante también que debe tener todo muy bien documentado porque la ley en la cooperativa la hacemos nosotros con nuestros acuerdos de asamblea, nuestros acuerdos de consejo rector, todo aquello que regulamos lo escribimos para que quede constancia y todo eso está en nuestros libros sociales. Bueno, pues las cooperativas, desde los poderes públicos se favorece su creación, ¿no? Y luego hablará más Pilar, pero el artículo 129.2 de la Constitución habla de eso, de favorecer que los trabajadores y trabajadoras puedan adquirir los medios de producción y para eso han fomentado el cooperativismo. Y la manera que tiene la Administración de fomentar el cooperativismo, por una vía, es una vía fiscal, que como os digo, Pilar luego comentará bien pues qué beneficios fiscales podemos tener como cooperativa. Y otra vía es las ayudas y subvenciones. Bueno, pues las ayudas y subvenciones es un tema interesante porque las cooperativas son la fórmula jurídica empresarial que más ayuda puede recibir. No digo que montemos cooperativas porque nos dan ayuda, pero bueno, ya que están, aprovechemos. Y hay temas como la posibilidad de cobrar el pago único en un solo pago, ahora ya se ha abierto a otras fórmulas jurídicas o a los autónomos, pero hay subvenciones específicas como son las declaraciones de empleo. En estos momentos está cerrado, a partir de enero o febrero se abrirá, pero básicamente son ayudas que vienen de fondos federales europeos, del Ministerio de la Consellería, y que si eres hombre y creas un puesto de trabajo como cooperativista, te pueden dar hasta 8.000 euros, si eres mujer hasta 10.000 euros, y si eres una persona con diversidad funcional, es con una tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, te pueden dar una ayuda hasta 12.000 euros. Imaginaros, 3 personas, 3 mujeres que crean una cooperativa, pues les pueden dar hasta 30.000 euros.
El problema es que lo pides ahora y tardan casi un año en hacer efectivo el ingreso, es decir, que no podemos esperar la subvención para la viabilidad de nuestro proyecto, ¿no? Pues bien, ¿qué más ayudas hay? Pues todo el tema de asistencias técnicas, estudios, contratación de personal directivo, hombres o mujeres, para la dirección, estudios de nuevas tecnologías, bueno, hasta el 50% y un máximo de 20.000 euros. Esperemos que el año que viene funcione así. También hay ayudas a la inversión en maquinaria, en mobiliario, en terreno. Bueno, pues en función de la subvención nos darán un porcentaje a fondo perdido de la inversión realizada, ¿no? Y bien, pues en este sentido, me gustaría que os quedáis con la idea de que sí, que la cooperativa, aparte de valores y principios, pues podemos tener ayudas o ventajas fiscales que van a ayudar mucho en nuestro negocio emprendedor, ¿no? Ya estoy finalizando porque os había prometido ajustarme al máximo al tiempo para recuperar un poco y ir en tiempo toda la jornada. Y nada, quería simplemente deciros que hay una fórmula matemática que no sé, está la de Einstein, que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, que es la fórmula de la relatividad general. Pero hay otra fórmula que vale mucho para gente joven y emprendedora, que es esta, el MEC, que significa básicamente mover el culo. Es decir, no nos podemos quedar en nuestra zona de confort, esperando que los demás nos resuelvan las cosas. No podemos esperar a ver qué ocurre. Tenemos que tomar el protagonismo de nuestras vidas. Estamos estudiando o vamos a finalizar. Tenemos que estar proyectando ya qué queremos ser, qué vamos a hacer el día de mañana, dónde estaré yo de aquí 3, 5 años. Es decir, tengo que estar moviendo, estudiando, leyendo, escribiendo en un blog, adquiriendo los conocimientos y yéndome a otro país y ver con los ojos muy abiertos qué está pasando, qué oportunidades hay ahí, ¿no? Las oportunidades pasan, las tenemos que aprovechar. Por eso es fundamental ese mover el culo y no quedaros en vuestra zona de confort tranquilamente, pues en casa viendo la tele. No se trata de eso, se trata de asumir que nadie nos va a dar o a solucionar los problemas, que en un momento dado lo va a tener que solucionar por nosotros mismos. Y bueno, ese sentido tiene que nosotros podemos ayudar. Os podemos ayudar desde el desarrollo local de Sagunto, desde la Diputación, desde la universidad, desde aula empresarial, ¿no? Pues bueno, nosotros desde Febeita también. Si vuestra idea puede ser un proyecto compartido, podéis buscar en las redes, solicitar una entrevista, una visita. Podemos ir a Sagunto, podéis venir aquí a Valencia o a Castellón, que tenemos oficina, y ahí pues nada, os vamos a ayudar en lo que significa poner en marcha un proyecto empresarial diferente, con valores y principios que son las empresas cooperativas. Pues gracias por la atención prestada y nada, estoy a vuestra disposición para ahora o para posteriormente resolver cualquier duda, pregunta que me queráis formular. Pues muchas gracias, Pepe. Nosotros la verdad es que ya sabemos del interés de Febeita por animar a los jóvenes para montar cooperativas y para facilitarles después para facilitarles el desempeño y la utilidad que tiene estar en una federación cuando eres cooperativa. Pues nada, damos la palabra ahora, si os parece, al público. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguien le apetece, no sé, comentar algo, preguntar algo. ¿Tenéis alguna duda o alguna cosa que os gustaría saber? Seguimos. Cristina, ¿querías preguntar algo o comentar algo? Sí, un segundito. Vamos a ver, habéis dicho que el trabajo es uno de los factores más importantes, ¿vale? A la hora de fundar una cooperativa. Y claro que, a ver, que la empresa privada, el capital aportado, o sea, los beneficios que te lleva están en función del capital aportado. Y que en una cooperativa es el trabajo efectivamente realizado. Entonces, ahí cómo se mide lo que aporta, es decir, una persona con su trabajo. Es decir, hay unos estatutos que describen o que tipifican el sueldo que gana una persona en función del trabajo que realiza. No sé si me explico un poco. Es decir, ¿cómo se define? Yo entiendo tu duda.
Dejo a Pepe que te conteste. Sí. Nosotros tenemos dos documentos fundamentales. Uno son los estatutos sociales que regulan todo el tema social y otro es el reglamento de régimen interno, donde regulamos todos los aspectos laborales. Este documento lo aprobamos en asamblea y ese documento sustituye, diríamos, un poco a lo que sería el convenio colectivo o al estatuto de los trabajadores. Nosotros regulamos cuáles son nuestros salarios, cómo prestamos nuestro trabajo, nuestro horario, las excedencias. Todo eso hacemos ese documento que se llama Reglamento de Régimen Interno, que lo aprobamos democráticamente en asamblea y establecemos cuál va a ser la política retributiva. A partir de ahí, yo conozco distintos sistemas de política retributiva. Hay gente que cobran todos igual, el 25%. Hay gente que se asimila al mercado y es el 50% y tiene salarios de convenio. Y hay un 25% que hace lo que son la valoración de puestos de trabajo. Por ejemplo, en Caixa Popular tienen un abanico salarial de 1 a 3, donde aprobaron sus políticas, las aprobaron, y allí hay una diferencia máxima de 1 a 3. Imagínate, a partir de aquí cobra 1000 veces más que el que menos cobra. Pero todo eso nosotros lo regulamos, hacemos nuestro propio diseño de puestos de trabajo. Muchas veces no estamos valorando personas, sino puestos de trabajo. En función, la persona ocupa un puesto u otro, puede ganar de forma diferente. Hay cooperativas que dicen, todos cobramos iguales, muy bien. Hay otras cooperativas que dicen, cobramos diferente, muy bien. Todo es válido, simplemente lo reflejamos y aprobamos en asamblea democráticamente y es el reglamento de régimen interno. Ok, vale, muchas gracias. Buenos días, Pilar, disculpa, intervengo, soy Manuel Alegre. De todas formas, en relación a la pregunta que formulaba Cristina y que Pepe ya le ha anticipado, bueno, pues aprovecho para decir que precisamente es una de las cuestiones que analizaremos en la última parte de la sesión de hoy, ¿eh? Así que nada, luego Cristina, si quieres, seguiremos incidiendo. Nada, muchas gracias. Elaboraréis más, la verdad, ese tema, sí. Bueno, y que además es un tema que tiene implicaciones fiscales. Ya me alegro de sacar mi libro también, porque es muy interesante. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? ¿No tenéis curiosidad por saber cómo funciona una cooperativa? A mí me parece que siempre hay alguien que pregunta si no es muy complicado gestionar la cooperativa teniendo en cuenta que funciona de forma democrática, porque siempre hay alguien que pregunta algo así como ¿se pueden tomar decisiones cuando no hay un jefe y tal? Bueno, yo, como no lo pregunta nadie, yo creo que sé la respuesta, pero voy a preguntarle a Pepe a ver qué dice. Por supuesto, en las cooperativas funciona una persona un voto y se toman decisiones democráticas. Aunque nosotros no creemos que la decisión democrática, 11, por ejemplo, socio, 6 contra 5 sea una buena decisión. Por eso existe la palabra mágica que es consenso, donde todo el mundo forma parte de la solución, donde discutimos, donde hablamos para llegar y que todo el mundo sea parte de la solución. Es evidente que son soluciones democráticas. Es evidente que luego la asamblea delega en un consejo rector, hay una dirección donde se le da una serie de poderes delegados, aunque al final el poder de decisión final siempre lo tiene la asamblea. En una cooperativa se puede expulsar a algún socio y de hecho ha ocurrido y en Sagunto conozco algún caso, porque si alguien no cumple con el trabajo asignado, oye, aquí todos somos socios, pero todo el mundo es responsable de la cooperación que hemos decidido y si alguien no cumple se le puede expulsar. Evidentemente todo está y en los estatutos sociales y en la ley perfectamente regulado, pero al final a veces se acusa a las cooperativas que a la hora de tomar una decisión pues son más lentas, ¿no? No es verdad, porque yo recuerdo un caso muy concreto que con AIDIMA, que pusimos en marcha un proceso de calidad, y ahí habían cooperativas como Divina Aurora, que entró en el proyecto, y otras sociedades limitadas y anónimas, ¿no? Y cuando venía el ingeniero de AIDIMA, decía, claro, cuando se ponía en marcha cualquier cosa, la cooperativa decía, pues esto yo mañana lo consulto con mi socio. El de AIDIMA decía, esto de la cooperativa aquí todo lo tienen que consultar, esto tardará mucho tiempo. El empresario decía, no, yo mañana aquí digo y ahí se hace lo que yo digo, que yo soy el jefe. La cuestión es que, evidentemente, el empresario decía, pero los trabajadores no lo interiorizaban y no lo asimilaban. En la cooperativa, cuando se hablaba y se asumía, todo el mundo lo tenía interiorizado. Al final, la cooperativa consiguió 6 meses antes que la empresa capital el poner en marcha un sistema de calidad. ¿Por qué? Porque habían tomado una decisión donde todo el mundo estaba implicado en la decisión. Claro, en la empresa capital el jefe había tomado una decisión, los trabajadores dijeron, sí, tú vas a pagarme más, yo no sé qué, yo más horas voy a hacer,
que el convenio me dice, yo en el fondo lo hago porque tú me lo dices, pero no estoy convencido. Entonces, bueno, el tema de la decisión del poder en la cooperativa es un ejercicio de democracia y de mucha educación. Por eso es importante esa educación. Pero sí, claro, en las cooperativas se toman decisiones, se delegan parte de las decisiones en otros órganos. Lo importante es como la democracia. Tenemos un poder legislativo, ejecutivo, judicial, independiente, y de ese equilibrio nace pues, un mejor funcionamiento. Pero las cooperativas también tenemos un poco eso. Sí, yo de verdad que creo que ese ejemplo está muy bien tomado, el tema de la democracia, porque bueno, un poco también hay gente que dice, bueno, es que una dictadura es más ejecutiva. Claro, se hace lo que quiere el dictador y no discute a nadie. Efectivamente, la gracia de la democracia es que las decisiones que se toman, la gente que las toma porque les beneficia. Con lo cual, en una empresa, lo bueno que tiene es que te aseguras de que las decisiones que se toman, tú estás de acuerdo. O por lo menos que no se toman en perjuicio tuyo y para favorecer a otro. Entonces, la verdad es que, en principio, de todas formas, el mito de la lentitud de los procesos asamblearios y la verdad es que no hay, yo lo he estudiado muchas veces, buscar a ver si hay algún estudio había de campo sobre los distintos procesos de decisiones en cooperativas y en empresas y tal, y no he encontrado nunca ninguno que de verdad justificara esa afirmación. Bueno, pues yo creo que ya lo damos por terminado, Pepe, la charla, sin perjuicio de que si queréis pedir preguntas en el chat y tal, os contesta luego. Y ahora damos la palabra ya a Alicia Mas, que nos va a contar qué hace falta para emprender, y en particular para emprender en cooperativa. A ver si te doy la palabra a ti, Alicia. Gracias, Pilar. Un segundo que comparto mi presentación. ¿La veis? Sí se ve, Alicia, se ve perfectamente. Sí. Vale, gracias. Gracias, chicos. Pues a ver, ahora en esta media horita vamos a hablar de cómo emprender. ¿Qué cosas son necesarias para poner en marcha una empresa en general y una cooperativa en particular? Antes de empezar, para montar cualquier tipo de negocio, tenemos que tener claras las cosas y nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Tenemos que pensar cuál es nuestra propuesta de valor y esto se mide en términos de viabilidad y de valor. ¿Es factible mi idea? Es decir, para el mercado, ¿existe una viabilidad técnica? ¿Se puede poner en marcha la idea de negocio que tengo? ¿Es realmente factible ponerla en marcha? ¿Tengo las necesidades, los recursos tecnológicos, los recursos humanos necesarios para ponerla en práctica? Y luego, una viabilidad de mercado. ¿Existe gente que va a querer comprar mi producto o servicio? Adrià, has levantado la mano. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Vale, perfecto, pues continúo. Cualquier duda que tengáis, podéis levantar la mano, que a nosotros nos sale inmediatamente, como ha dicho Pilar, y así podemos hacerlo un poquito más dinámico. Y una vez ya tengo esta viabilidad del mercado, ya sé si es factible realizarlo, tengo que también hablar de una viabilidad financiera. Es decir, ¿vale la pena hacerlo? Hago un plan económico financiero y observo a ver cuáles van a ser mis ingresos y mis gastos. ¿Cuáles van a ser mis gastos en un principio? Seguramente van a ser inmensos o al menos mucho más elevados que mis gastos. En el largo plazo se trata de ir haciendo las cosas poco a poco para largo plazo. Esos ingresos, o en el medio plazo, esos ingresos sean muy superiores, a los gastos. Luego, viabilidad personal. ¿Puedo hacerlo? Vale, ya sé que el mercado lo quiere, ya sé que tengo las capacidades para hacerlo, pero ¿puedo hacerlo yo? ¿Qué hace falta para que yo lo lleve a cabo? ¿A quién más necesito? Y aquí es donde hablaremos de nuestro equipo. El equipo, tal y como también lo comentaba mi compañero Pepe Albors. Y el valor. ¿Quiero hacerlo? ¿Realmente estoy apasionada o encantada con el proyecto que quiero llevar a cabo? Esta pregunta es muy importante porque al final, cuando montas un negocio, en un principio la energía que tienes es muy elevada, hay muchísima adrenalina, pero es muy complicado y nos vamos a encontrar con muchísimas piedras en el camino y esto tenemos que saberlo. Entonces tenemos que tener realmente una pasión por el negocio que queremos montar, por nuestro proyecto, para que salga adelante y continuemos
trabajando en él pese a todas las piedras que nos encontremos por el camino, de manera que nos vayamos levantando continuamente. Entonces, ¿cómo emprendemos? Lo primero para emprender, tener un plan de negocio. ¿Qué supone tener un plan de negocio? En primer lugar, supone tener claro cuál es el objetivo general de mi empresa. Y esto se denomina misión. La misión y la visión es lo que yo quiero ser en el futuro, lo que mi empresa quiero que sea en el futuro. Puede ser totalmente óptimo, una cosa que actualmente no lo soy, pero me gustaría poder llegar a ser eso en el futuro. Entonces, estos términos de misión y visión no son simplemente términos teóricos que los denominamos así. Podéis ir a cualquier empresa en la que penséis, tipo la Universidad de Valencia incluso, o cualquier cooperativa, y tiene que tener en la web, normalmente tienen su misión y su visión, porque es la manera de que todas las personas que nos acercamos a la empresa, ya sea desde dentro de la empresa como empleados o desde fuera de la empresa como clientes o proveedores, sepamos cuáles son los objetivos básicos del proyecto que se está creando. Entonces, primer punto, tener muy claros cuáles son la misión y la visión de nuestra empresa. Una vez ya hemos decidido el objetivo de nuestra empresa, lo tenemos por escrito, siempre poner las cosas por escrito es muy importante porque nos hace darnos cuenta de dónde están los pequeños huecos en los que yo no había pensado, pero que tengo que conseguir también plasmar por escrito, porque muchas veces en nuestra cabeza están todos los conceptos, pero no es lo mismo que plasmarlos en escrito. Pues una vez tenemos ya estos objetivos muy bien definidos, hacemos un análisis interno y externo. El análisis interno se refiere a todos los recursos y capacidades que vamos a necesitar. Los recursos serían todo lo que la empresa tiene, todo lo que nuestro proyecto tiene, recursos tangibles como ordenadores, recursos intangibles como los recursos humanos, nosotros mismos, los socios. Y las capacidades se definen como lo que hago con lo que tengo, es decir, lo que hago con los recursos a los que tengo acceso. Entonces, hacemos un análisis de todos nuestros recursos y capacidades. Y una vez tenemos ese análisis hecho, vemos también cuál es nuestro entorno, cuál es ese análisis externo. ¿Cuál es el análisis externo? En este caso podemos hablar tanto de un análisis del entorno general, es decir, todos los factores políticos, legales, económicos, medioambientales, sociales, la sociedad en la que vamos a establecer nuestra empresa, ya sea a nivel más local o regional o nacional o internacional. Como sea, tenemos que ver cuáles son los factores que van a regir un poco la parte externa de nuestra empresa. Y luego tenemos que ver también cuáles son esos factores, pero más a nivel del entorno específico, es decir, el entorno del sector en el que mi empresa realiza actividad. ¿Cuáles son estos factores? Pues, por ejemplo, ¿cuál es el poder que tienen mis clientes? ¿Son unos clientes que están todos unidos y por lo tanto van a tener mucho poder sobre mi producto o servicio? ¿O son clientes que están dispersos? ¿Tengo muchos? ¿Tengo pocos? ¿Cuáles son los proveedores que tengo? ¿Tengo suficientes proveedores? ¿Tengo acceso a las materias primas? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quiénes son los competidores que pueden entrar a formar parte también de mi competencia actual, de la rivalidad que existe ahora mismo en el mercado? Otro de los factores de análisis externo, ¿cuáles son los productos sustitutivos a mi producto? Entonces, tenemos que realizar todo este análisis que es un poco teórico, pensarlo antes de sentarnos a montar el negocio. Luego diseñamos nuestra estrategia en función de todo lo que hemos decidido anteriormente, todo lo que ya hemos analizado teóricamente, y evaluamos la estrategia de manera continua a lo largo de la vida del proyecto. Esta evaluación con su control y con su feedback, es imprescindible realizarlo de manera sistemática en la empresa. Al inicio se tendrá que realizar cada pocas semanas o meses y poco a poco se irá dilatando en el tiempo. Entonces, una vez ya tengo teóricamente mi proyecto, Víctor pregunta si estás incluyendo los negocios online en... A ver, espérate, perdón, que no puedo leer tan rápido. A ver. ¿Estás incluyendo los negocios online en esto que estás haciendo o solo los físicos? Víctor, a efectos de un plan de negocio y a efectos de todo lo que vamos a ver ahora mismo, los negocios online son un negocio como otro cualquiera y por lo tanto todos los
todo lo que tengamos que idear antes es imprescindible igualmente. Y un plan de negocios, por supuesto, es imprescindible antes de montar un negocio, sea como sea, cualquier proyecto, sea online o sea no. Entonces, una vez ya hemos creado este plan, ya hemos ideado el plan de negocio, el business plan, me voy a la calle. ¿Quién es mi cliente? Bueno, para esto es imprescindible la validación. Yo sé que existen clientes porque me gusta mi idea de negocio, creo que es una cosa que yo compraría, entonces como yo la compraría o yo utilizaría ese servicio, ya pienso, cualquier persona va a hacerlo. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Porque no vendamos lo que nosotros queremos vender, vendamos lo que nuestros clientes van a comprar. Entonces, salgamos a la calle y demos encuestas y preguntemos a quienes podrían ser nuestros posibles clientes, llamando a puertas, si estarían o no dispuestos a comprar nuestro producto o servicio y por cuánto estarían dispuestos a hacerlo, que aquí veremos la viabilidad financiera. ¿Están dispuestos a comprarlo por un precio que a mí me supone un mínimo para que mi empresa siga adelante? Sí, no. Vamos a ver. Esta es la primera parte fundamental, saber que tengo clientes. Sin saber que tengo clientes, ya no hace falta que hagamos nada más. Tienen que haber clientes. ¿Pero qué es lo normal? Lo normal es que montemos un negocio en el que ya existen competidores. Por lo tanto, ya sé que existen clientes. Entonces, tengo que ver si esa diferencia, esa pequeña diferenciación que yo voy a dar, ya sea en costes o ya sea en una innovación distinta o una tecnología distinta, va a hacer que pueda coger clientes a mis competidores. Entonces, ¿quién es mi competencia? Veamos a ver cuál es la rivalidad de los competidores actuales en el mercado en el que me encuentro. ¿Cómo podemos ver cuál es esa rivalidad? Bueno, vamos a analizar pues, el número de empresas que existen en el sector y su grado de concentración. El grado de concentración se refiere a si esas empresas están unidas, es decir, si hay pocas empresas. Entonces, si hay pocas empresas, la rivalidad es mucho más baja. ¿Cuál es la intensidad de las acciones de marketing? Si hay unas acciones de marketing muy fuertes, la rivalidad va a ser muy fuerte. La tasa de crecimiento del mercado. En función del ciclo de vida en el que nos encontremos, tendremos una competencia superior o inferior. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la tasa de crecimiento, el ciclo de vida del mercado tiene una forma tal que así, ¿vale? Sube fuertemente al inicio, se estanca en el proceso de madurez y baja en la fase de declive. Entonces, en un inicio, en las fases de introducción y de crecimiento, existe una competencia mucho más baja porque las empresas están empezando a entrar en ese mercado. Sin embargo, en la fase de madurez existe un cierto estancamiento y la competencia es mucho mayor. Entonces, tengo que ver en qué fase me encuentro. En esa fase de estancamiento o madurez existen ya muchas empresas en el mercado, la demanda no sube y entonces lo que tenemos que lograr aquí es que introducir alguna mejora, algún pequeño cambio, alguna diferenciación para que consigamos volver a subir, volver a hacer que el ciclo de vida entre en una fase de crecimiento o de introducción. ¿Cómo también podemos ver cuál es la rivalidad? Viendo el grado de diferenciación de los productos. Este grado de diferenciación puede ser tanto real como percibida. Una diferenciación real sería una diferenciación que existe, por ejemplo, la calidad del producto de algunos competidores es superior y por lo tanto existe una diferenciación real, o puede ser una diferenciación percibida conseguida por las empresas como consecuencia de una gran inversión en marketing, una gran reputación, y todo esto hace que los clientes piensen que esa empresa es muy diferente, aunque realmente no lo es, pero bueno, a nuestros efectos y a efectos de análisis, esa diferenciación supone lo mismo, supone que la rivalidad va a ser inferior. Y las barreras de salida. Existen muchas veces empresas que no pueden salir del mercado como consecuencia de inversiones muy elevadas o de costes fijos muy elevados. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es hora que existan más empresas en el mercado, por lo tanto más rivalidad, por no poder salir de ese mercado. Y puede ser una cosa que nos suceda también a nosotros en el futuro. Además, también tenemos que tener en cuenta los competidores potenciales, es decir, todas aquellas empresas que podrían entrar a formar parte de nuestros competidores. Entonces, las economías alguna manera de disminuir esas o de crear barreras de entrada para
bloquearnos frente a nuevos competidores es teniendo economías de escala, es decir, consiguiendo que cada unidad producida más o cada servicio que doy de más se disminuyan mis costes totales gracias a la disminución de los costes variables. O el efecto experiencia, es decir, yo también sé que a lo mejor al inicio de mi negocio no voy a poder hacer una cosa tan bien como cuando tenga muchísima más experiencia, y también tengo que contar con ello. A medida que pasen los meses y los años dentro de este negocio, yo iré adquiriendo experiencia que hará que disminuyan también mis costes y que yo haga las cosas de una manera mucho más eficiente. O el acceso favorable a las materias primas. Si estoy mucho más cerca de las materias primas, lo que también se relaciona mucho con la última de ellas, localización geográfica favorable, va a hacer que tenga más facilidades para permanecer en ese mercado. O la diferenciación de nuevo del producto o la relación estrecha con proveedores y clientes. Para emprender, otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es muy importante si tenemos un plan de marketing. El plan de marketing se refiere tanto a un plan estratégico, es decir, sabemos cuáles son las necesidades de mis clientes, como a un plan operativo. Y este plan operativo, este plan de marketing más estratégico, ya lo hemos hablado cuando hemos dicho quiénes son mis clientes y es lo fundamental y lo que tenemos que hacer de manera inicial antes de entrar en cualquier negocio. Y luego también tenemos que tener en cuenta un plan de marketing operativo. Es decir, tenemos que definir en detalle cuál es mi producto o servicio, qué es lo que yo estoy vendiendo, qué es lo que quiero que me compren, cómo voy a comunicar ese producto o servicio a mis clientes. Son clientes muy jóvenes y por lo tanto voy a tener que utilizar de una manera mejor las redes sociales para llegar hasta ellos. Son clientes mayores y por lo tanto a lo mejor lo mejor es utilizar el boca a boca o estamos en un pueblo y a lo mejor ponernos en contacto con otros negocios va a hacer que lleguemos antes a esos clientes. Veamos cuál es nuestra casuística y por lo tanto cuáles son las acciones de marketing que tenemos que poner en marcha. También, cuál es el precio que voy a fijar, cuál es la distribución que voy a utilizar, cómo va a llegar ese producto o servicio hasta el cliente final. Tenemos que definirlo en detalle. ¿Y cómo emprender? Parte fundamental, como ha dicho mi compañero Pepe Albors, para emprender es saber si tenemos un buen equipo. ¿Tenemos el mejor equipo? ¿Tenemos el equipo que necesitamos? Entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, ¿tenemos los mismos objetivos? Perdón, ¿compartimos objetivos? Es decir, nos debemos de asegurar que tenemos exactamente los mismos valores, que compartimos el ideal del proyecto y que estamos dispuestos a ofrecer el mismo grado de esfuerzo y de sacrificio. Porque al final montar un negocio va a ser un sacrificio muy grande. Tenemos hábitos de trabajo similares muy relacionados con la anterior, es decir, el reparto de tareas y de esfuerzos debe ser justo y el trabajo en equipo debe ser básico, porque si no, no se va a poder desarrollar correctamente la empresa. Y si esto falla, lo demás, lo que venga a medio y largo plazo, va a ser muy difícil de construir. Entonces, ¿qué pasa si alguno de los socios decide abandonar el negocio? Bueno, en un principio, cuando montamos un negocio, pensamos que estamos en un momento de enamoramiento, de ideal inicial, y no pensamos que alguno de los socios pueda abandonar, no pensamos que nos podamos llegar a enfadar, pero sí que puede llegar a suceder y de hecho es bastante común. Entonces, en estos casos, lo mejor es que en el momento inicial se redacte un documento consensuado donde se determinen cuáles son las respuestas ante aparición de conflictos o cualquier situación inesperada. Este documento puede tanto elevarse ante notario o restringirse al ámbito privado. En cualquier caso, tiene una validez muy similar, pero ya sabemos qué sucederá en el caso de que puedan surgir conflictos. Y esto mejor hacerlo desde el inicio. Otra duda que nos tenemos que plantear en cuanto a nuestro equipo. ¿Nuestros socios son amigos o familiares? ¿Hemos tenido en cuenta si pueden aportar valor a la empresa? No pasa nada si nuestros socios son amigos y familiares, siempre que aporten cierto valor, es decir, siempre que no los estemos incorporando a la empresa por la confianza. La empresa, la cooperativa, es un ámbito profesional y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que esos amigos o familiares tienen que aportar en lo profesional también, no solo en la confianza. ¿Estamos dispuestos a ceder el liderazgo? En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que en un equipo todos tienen que compartir, pero siempre debe haber una persona que lidere el equipo. ¿Por qué? Porque si lo ideal no son socios el 50%, porque se bloquean las decisiones. Entonces lo ideal es
a un socio que lidere sobre el resto, aunque sea mínimamente. ¿Contamos con perfiles complementarios dentro de los socios? Bueno, lo que tenemos es que crear un equipo de personas que sean diferentes entre sí. Si yo ya tengo ciertas capacidades o ciertas habilidades, bueno, intentemos que los socios con los que me asocio, valga la redundancia, no tengan esas mismas cualidades. Intentemos que seamos todos diferentes, como decía Pepe Albors, que no tengamos todos la misma visión para que se cree una discusión desde el respeto y se pueda llegar a diferentes conclusiones. Y última pregunta que nos tenemos que hacer en cuanto al equipo. ¿Domina todos los aspectos del negocio? ¿Personalmente domino todos los aspectos del negocio? La respuesta obviamente va a ser que no. Pero entonces, rodeémonos de todas aquellas personas que sí que cumplen o sí que suplen todos los aspectos del negocio necesarios. ¿Cómo puede ser? Pues no solo con los socios, sino también con los empleados o yendo a pedir ayuda a clientes, a proveedores, asesorías. Y finalmente, como último de los pasos, para crear un buen plan de negocio, para saber, un plan de negocio es saber tener en la mente todo lo que tenemos que tener en cuenta para montar nuestro negocio. ¿Tengo un buen plan económico-financiero? En estos es fundamental analizar la realidad del proyecto que tenemos, es decir, ser realistas. Cuando vayamos a hablar con cualquier persona inversora en los inicios de nuestro negocio, ya sea un banco, un business angel, lo que sea, tenemos que mostrar cifras realistas. Tenemos que fijarnos fondos necesarios para tener liquidez en los inicios de nuestro proyecto y tenemos que adelantarnos a nuestros factores externos. Pero esto, si ya hemos realizado ese análisis externo que hablamos en el inicio más teórico, también lo tendremos claro. Entonces, lo clave es conocer en cada momento cómo se encuentra la parte económico-financiera de mi empresa. Sabemos ir siempre analizando la parte económico-financiera de la empresa de manera sistemática a lo largo de la vida del proyecto. Otras de las cosas básicas para emprender son las competencias o habilidades personales. Y a este aspecto vamos a dedicarle los últimos minutos de la presentación a 7 competencias o habilidades que creo que son básicas. La primera de ellas es saber comunicar. Y esta comunicación se refiere tanto a la verbal como a la no verbal. En particular aquí es imprescindible una comunicación asertiva. Y esa comunicación asertiva se refiere a que defendamos nuestros derechos, expresemos nuestra opinión, pero siempre sin caer en la agresividad ni en la pasividad. Es decir, siempre desde el respeto. Además, tenemos que tener en cuenta que esa comunicación verbal debe ir ahora unida a una comunicación no verbal. Por ejemplo, la imagen que damos. Al final, el emprendedor es la imagen de su empresa y, por lo tanto, debe estar en coherencia, debe estar ligado. ¿Qué más cosas podemos hacer para saber comunicar correctamente? Pues leer libros sobre el ámbito de actividad de nuestro negocio. Revisar si dominamos correctamente correo electrónico, videoconferencias y demás. Hacer cursos para estar siempre alertas a lo que puede suceder. Otra de las habilidades personales básicas es saber crear e innovar. El empresario debe destinar buena parte de su tiempo a pensar en crear proyectos originales o bien en innovar en los que ya tiene. Entonces, tener una mentalidad emprendedora ya de por sí supone crear nuevos caminos. Bueno, pues creemos esos nuevos caminos para diferenciarnos de alguna manera de mis competidores. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues a ver, pensemos en cuántas categorías existe de cada producto o de cada servicio. Productos y servicios básicos como la leche o como el champú. Pues bueno, pensemos también en el nuestro a ver cómo podemos idear, ser creativos en nuevos productos o servicios. O dibujar cosas, ir con frecuencia a museos, cines, actividades culturales. Ahora es un poco más difícil, poco a poco podremos volver a ir. Pero todo esto hace también aumentar nuestra creatividad y eso es imprescindible para una mentalidad emprendedora. Como ya hemos dicho antes, también saber trabajar en equipo es fundamental. Entonces, para esto es clave saber conformar un equipo, estableciendo la comunicación y el contacto necesarios para pedir ayuda en el momento oportuno. Aquí me gusta mucho hablar del concepto de co-petition o coopetición.
Se trata de cooperar con nuestros competidores. No tenemos que ver a los competidores únicamente como aquellas personas o grupos o empresas o proyectos con los que tenemos que lidiar y con los que tenemos que competir y a los que no nos tenemos ni que acercar. Al contrario, muchas veces podemos unirnos a ellos para poder llegar a más clientes o para disminuir nuestros costes. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Valencia existe el Parc Scientific, en el que muchas empresas trabajan en un lugar común. Y muchas de estas empresas realizan su actividad en un mismo sector. Y aunando fuerzas consiguen llegar a más clientes, consiguen disminuir costes de transporte, disminuir costes fijos como la luz, el agua y demás. También saber asumir riesgos, otra de las habilidades o de las competencias básicas de un emprendedor. Saber asumir riesgos, sí, pero riesgos controlados. El simple hecho de emprender un negocio obliga al empresario a asumir las consecuencias de sus decisiones. Entonces, algunos de estos riesgos pueden incluso incluir no tener ingresos fijos durante algún tiempo o desestabilizar la economía familiar o exponer el capital o los recursos para invertir en la empresa. Como decía de nuevo Pepe Albors, y siempre vamos primero a las 3 Fs, ¿no? Family, Friends and Fools, la familia, los amigos y los locos. Que deciden invertir en nuestra empresa. Bueno, asumamos riesgos porque ellos también las están asumiendo con nosotros, pero siempre riesgos controlados. ¿Y cómo consigo controlar estos riesgos? ¿Cómo consigo asumir riesgos de una manera controlada, de bajo nivel? Teniendo un buen plan de negocios detrás, un buen plan económico-financiero, un plan de marketing detrás. Otro de los conceptos claves es saber negociar, es decir, conseguir lo que queremos, pero siempre en un escenario de equidad y de respeto. Volvemos aquí a la asertividad. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Bueno, conociendo siempre cuáles son los beneficios, los costes, el precio de mi producto o servicio, así que sabemos cómo negociar correctamente. No subestimemos nunca a nadie. La persona con la que estamos hablando es posible que sepa más que nosotros en algunos términos. Por lo tanto, no lo subestimemos. Escuchemos también lo que nos tienen que decir. Y siempre aprendamos a conocer cuando estamos en ventaja o en desventaja en una conversación. Y no perdamos de vista lo que queremos conseguir. Es decir, luchemos por lo que queremos conseguir. Otra de las competencias personales de un emprendedor es saber ser líder. Un buen empresario lidera con el ejemplo y logra que su equipo, y cuando hablo de equipo me refiero a empleados, proveedores, accionistas en su caso, socios, aliados, la familia, lo siga con entusiasmo. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Esto lo conseguimos definiendo un estilo de liderazgo, a poder ser democrático, y consiguiendo una cultura empresarial, tanto formal como informal, que aúna a todas las personas que quiero que estén en consonancia. Y finalmente, seamos curiosos, investiguemos sin parar. Y esto simplemente viniendo a este curso ya estáis demostrando que tenéis esta inquietud. Entonces, no solo este curso, bueno, perfecto, es un curso gratuito, es muy interesante, pero es que la Universidad de Valencia, por ejemplo, tiene a través de como ha dicho Pilar Guacil al inicio, a través de UVEmpren, tiene cientos de cursos gratuitos para diferentes fases de proyectos. Proyectos que son muy iniciales y que están incipientes, proyectos que se están desarrollando ya, proyectos que necesitan una incubadora, es decir, una incubadora sería como un grupo de personas que ayudan a que una empresa que de por sí funcionaría crezca mucho más rápido. Entonces, tenéis mentores, tenéis un club de emprendimiento. Haced uso de todos estos recursos gratuitos que simplemente cotillando un poco por internet podéis ver. Y antes de acabar, me gustaría deciros cuáles son los errores típicos para que así no los hagáis vosotros. Entonces, estos son errores que vemos muchísimas veces en nuestros emprendedores, que son vender lo que el emprendedor quiere en lugar de lo que el cliente necesita, o no tener un plan de negocios escrito. El hecho de tener un plan de negocios escrito es muy importante porque en la mente las cosas no están tan claras como en el papel. Y yo no digo que sea un plan de negocio redactado perfectamente. Puedo mis propios esquemas, con cuál es mi propuesta de valor, quiénes son mis clientes, con quién he ido a hablar, quiénes son mis competidores, pero tengámoslo claro. No conocer cuáles son nuestras fortalezas.
antes de hacer cualquier cambio debemos conocer nuestros puntos fuertes para apoyarnos en esos puntos fuertes. Otro de los errores es no saber y no preguntar. Muchas veces nos da vergüenza preguntar cosas que no sabemos por vergüenza o por el hecho de pensar que deberíamos de saberlas. Bueno, no pasa nada, preguntémoslas, no vamos a quedar mal y además vamos a aprender. No formarnos antes de comenzar es otro de los errores típicos. Entonces, haced todos los cursos que podáis, en particular cursos que tengan que ver con vuestro proyecto de negocio o meteros en incubadoras que estén centradas en el proyecto de negocio que tenéis. O no vivir dentro de nuestros medios es otro de los errores típicos. Para esto, imprescindible poner o plasmar en el plan económico financiero datos que sean reales. Nuestros ingresos y gastos, sí, pero reales. Es fundamental también, como he dicho antes, la liquidez, el efectivo. Tengamos dinero en efectivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la crisis muchas de las empresas que perecieron, que murieron, fue por culpa de no tener efectivo a corto plazo, de no poder pagar en el corto plazo, aunque en el largo plazo sí que hubieran sobrevivido. Y finalmente, otro de los errores típicos, no delegar. Es imprescindible para crecer confiar en el equipo que tenemos. Es un equipo que hemos elegido nosotros, confiamos en él y por lo tanto podemos delegar la mayoría de las acciones que tenemos que realizar nosotros para no tener que realizar todo nosotros como líderes de nuestro negocio. Chicos, a por todas. Si tenéis una idea de negocio, pensad en la cooperativa como posible forma y poned en práctica lo que hemos estado hablando en este ratito y lo que ahora os comentarán nuestros compañeros Manuel Alegre y Pilar Alguacil. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis preguntarlo por el chat o podéis alzar la mano o si no también lo podéis pensarlas e ir comentándolas a lo largo de toda la sesión. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Yo creo que ha sido una explicación muy clara de cómo, bueno, de las cosas que te puedes encontrar a la hora de emprender, un poco cómo lidiar con ellas y cuál es la actitud correcta para que la cosa salga bien. No sé si hay alguna pregunta que hacer sobre este tema. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Bueno, pues si no es así, mira, Pau Yuk, sí, Alicia. Pau, pregunta. O si quieres, escríbelo por el grupo. Sí, sé aquí. Hola, buenas. Mira, yo soy profesor de FOL del Instituto Eduardo Merello. Y me gustaría que le pudieras explicar a los alumnos de qué manera pueden estar confiados de que los datos que realizan en una provisión para realizar haciendo previsiones en el plan de empresa puede ser efectiva. A ver, yo aquí en la parte económico-financiera yo siempre digo que vayamos a los expertos en este tema. De hecho, nosotros cuando tenemos grupos de emprendedores en las incubadoras siempre tenemos expertos en los planes económico-financieros para que les asesoren. Estoy totalmente convencida que es la parte más complicada y además la parte fundamental que cualquier inversor es lo primero que va a mirar. Cualquier inversor, ya sea un banco, ya sea un business angel, whatever. Pero en cualquier caso, lo que me parece fundamental es ir a la calle. O sea, aquí cuando estamos montando las empresas, cuando montamos empresas con nuestros emprendedores y demás, lo primero que hacemos es ir a la calle para preguntar. Entonces, ¿cómo podemos saber que esa provisión de fondos es correcta? Bueno, preguntemos, ¿qué han hecho los competidores hasta ahora? Pero hacemos el teléfono, preguntemos a todos ellos o a puertas. Tengo aquí un grupo de emprendedores que están montando una empresa de una cosa muy básica, que son operarios de almacén por horas. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues se han ido a todos los parques industriales que tenemos alrededor de Valencia y han ido preguntando con la mascarilla, con su papelito de la Universidad de Valencia para certificar quiénes son. A veces me han llamado a mí para que los jefes y demás para que lo certificáramos. Y simplemente eso, llamar e ir para ver qué es lo que hacen otras personas o qué es lo que van a
lo que van a estar dispuestos a pagar nuestros clientes para tener la realidad. Es que sin eso es imposible. Entonces, lo primero actualmente es salir a la calle y preguntar. Y es lo que, por ejemplo, lo que se hacen ahora pues siguiendo métodos como el Lean Canvas y demás, que son como los más novedosos dentro del emprendimiento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? La verdad es que, bueno, pues nada, yo creo que como vamos un poquito tarde, ¿vale? Si os parece, hacemos ahora el descanso, que es de un cuartito de hora. Son a las 11:11, bueno, pues hasta las 11:25, ¿os parece que hagamos? ¿Vale? A las 11:25 nos volvemos a incorporar. Y de todas formas, si de aquí durante la sesión se os ocurren cosas y preguntas y tal, Alicia os contesta. Vamos, que ella está aquí disponible y contesta, ¿vale? Pues entonces, nada. Paramos ahora y a las 11:25 continuamos. Muchas gracias a todos.